Recordaréis que cuando hablábamos de los presocráticos decíamos que los llamábamos así porque son anteriores a Sócrates. Este hecho nos da una pista, y es que el filósofo Sócrates marcó un antes y un después. Se le suele considerar uno de los mayores filósofos de todos los tiempos. Fue el maestro de Platón y tuvo una influencia enorme en la historia del pensamiento. Gandhi, el mayor representante del pacifismo, pedía a sus contemporáneos que vivieran según los valores de Sócrates. Y el propio Martin Luther King reconoció la influencia que el pensamiento de Sócrates ejerció en él. Ahora veremos por qué fue tan importante, pero antes tenemos que advertir que hablar de Sócrates es complicado por dos razones. La primera es que a Sócrates le gustaba hacer filosofía oralmente y no escribiendo. Así que carecemos de textos propios para conocer su forma de pensar. La conocemos a través de los textos de otros y estos no son coincidentes. Por ejemplo, Aristófanes hizo una comedia llamada Las nubes donde lo ridiculiza y lo presenta como un simple charlatán, como un sofista más. Aunque en general se suele hablar de Sócrates como antítesis de los sofistas. La segunda razón por la que es complicado exponer su pensamiento es porque Platón, el discípulo de Sócrates, escribía sus diálogos convirtiendo a Sócrates en vocero de sus pensamientos. Así que no queda claro cómo diferenciar la posición genuina de Sócrates de la de su discípulo Platón. Sócrates fue hijo de un escultor y de una comadrona. Desde pequeño llamaba la atención por su facilidad de palabra, por su gran inteligencia y por la agudeza de sus razonamientos. Se casó con una mujer que, según dicen, tenía un carácter fuerte. Cuentan que en una ocasión, después de discutir, su esposa le tiró un cubo de agua por la cabeza. Sócrates sereno comentó: «Después de la tormenta viene la lluvia». Sócrates recomendaba a los hombres que se casaran. Decía: «Cásate, si das con una buena mujer serás feliz y si no te harás filósofo, lo cual siempre es útil». Sócrates y el intelectualismo ético. Consideraba que quien hace el mal es porque no conoce el bien, pues si se lo mostráramos corregiría su propio error. Pongamos un ejemplo. Un señor descubre una forma de ganar dinero estafando y engañando a otras personas. Él cree que el bien es ganar dinero. Pero, ¿qué consecuencias podría tener esta acción? Quienes descubran la estafa se sentirán mal y probablemente tendrán malos sentimientos hacia el estafador. Y el propio estafador podría tener su conciencia intranquila. Sócrates diría que este señor hizo el mal para conseguir un bien, en este caso dinero, pero cometió un error de cálculo, fue una víctima de la ignorancia. Si hubiera sabido lo que es el bien, lo habría preferido. Si se hubiera dado cuenta de que hacer el bien a los demás es también su bien, habría actuado virtuosamente y se habría sentido bien consigo mismo. Y esto es algo que el dinero no puede comprar. Sócrates decía que la mejor almohada para dormir es una buena conciencia. Decía que es preferible sufrir una injusticia antes que cometerla, pues sufrir una injusticia no nos hace injustos, pero cometerla sí. Otra idea revolucionaria de Sócrates es que debemos luchar por ser felices, pero la felicidad no está en las posesiones ni en las cosas externas, sino en nuestro interior. La felicidad es el orden, el equilibrio del ánimo y de la razón. La forma de hacer filosofía de Sócrates era muy especial. Él se presentaba ante los demás como alguien que no sabe y debe ser instruido. Es famosa su frase «solo sé que no sé nada». Su método de enseñanza se articulaba en dos momentos, el irónico refutativo y el mayéutico. Vamos a inventarnos un ejemplo para aplicar el método socrático. Imaginemos que se nos presenta este señor cavernícola que afirma que el varón es superior a la mujer. La primera parte del método consistiría en ironizar y refutar sus teorías. Le podríamos decir: «Tú que eres tan sabio, ¿por qué no nos ilustras y nos explicas por qué los varones son superiores a las mujeres?» Imaginemos que dice que porque por naturaleza el hombre es más fuerte.
Podríamos preguntarle cuál es la relación causal entre fuerza y derechos morales, o también podríamos seguir la coherencia interna de su argumento y decirle que si es cierto que aquellos seres más fuertes deben tener mayor consideración moral, un culturista, por ser más fuerte que él, debería tener también más derechos que él. De este modo, mediante paradojas y contraejemplos, conseguimos que nuestro ilustre interlocutor se dé cuenta de su ignorancia y se vea obligado a repensar su teoría. La segunda parte del método socrático es la mayéutica. Mayéutica quiere decir obstetricia en griego, esto es, la ciencia que se encarga del parto. Recordáis que la madre de Sócrates era matrona. Como una mamá que da luz a un nuevo ser, Sócrates hace que nazca el conocimiento. Sócrates no daba su opinión directamente, sino que hacía preguntas y preguntas hasta que su interlocutor se daba cuenta de su propia ignorancia y llegaba a sus propias conclusiones. Sócrates creía que lo más importante para nosotros es el alma, pero no penséis en el concepto cristiano de alma. Os recuerdo que Sócrates vivió siglos antes de que existiera el cristianismo. Lo que Sócrates entiende por alma es nuestra razón, el yo consciente, la personalidad intelectual y moral, la virtud del alma. Respecto del alma, Sócrates creía que el vicio es la ignorancia. Así realiza una revolución de los valores, pues a diferencia de los sofistas no intentará usar las palabras para conseguir riqueza, poder o fama, sino simplemente conocimiento. Insistía en que no debemos preocuparnos tanto del cuerpo o de las riquezas como del alma, entendiendo por alma el conocimiento. Esta será nuestra mayor virtud.